Muy buenos días, bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Muy felices de estar por aquí, como les dije la semana pasada, que vamos a iniciar una nueva serie, y para iniciar esta nueva serie me acompaña mi querida tocaya Yamel Romero. Tocaya, ¿cómo estás? Hola Yamel, súper contenta de poder iniciar esta nueva serie en Arraigadas. Amén, amén. No, sí, así nos van a estar viendo bastante a nosotros dos por aquí en esta serie. Y bueno, básicamente la serie que queremos hablar está basada en un libro. No es que vamos a estar estudiando el libro completo, evidentemente, pero sí está basado en el libro de Mary Kassian, La verdadera confianza. Si algunas de ustedes se recuerdan, hicimos hace un tiempo la serie La verdadera fortaleza, que es, digamos, la primera parte de este libro. Y ahora vamos a iniciar con La verdadera confianza. Entonces yo creo que es un tema muy interesante para tocar, ¿verdad que sí, Tocaya? Definitivamente, y yo creo que en la sociedad que vivimos, esto del tema de la autoconfianza, de la seguridad en uno mismo, es un tema que escuchamos a diario y también un tema que trae mucha confusión para las mujeres. Así que va a ser de mucha bendición, yo creo, poder profundizar en ese tema y las verdades que nos tiene la palabra de Dios al respecto. Así es. Sí, y sobre todo porque lo interesante de este tema que vamos a estar hablando, es que aunque habla obviamente y el fin último es la confianza, tiene dentro lo que es uno de los aspectos que yo creo, Yamel, que todas nosotras las mujeres de alguna manera u otra lidiamos, algunas en alguna mayor escala que otra, pero es con la parte del temor. Pero no voy a entrar en eso de temor hoy, porque eso es ya parte de lo que vamos a estar desarrollando a través. En esta serie vamos a hablar mucho del temor y quizás de una forma que nunca lo han visto antes. Exactamente, así que eso es lo interesante. Pero hoy no vamos a hablar del temor en este momento, sino vamos a empezar a hablar más bien de confianza. Y lo que tú decías, esa autoconfianza, si pudiéramos llamar así. Entonces yo quiero empezar, Yamel, con una pregunta un poquito escandalosa, si pudiéramos decir así. Y yo te voy a preguntar, Yamel, ¿quiénes son algunas mujeres famosas de la cultura que la cultura pondría como el ejemplo de confianza femenina? Y aquí no vamos a meter quizás en rojo, pero quiero arrancar a partir de lo que la cultura nos vende y nos muestra como un ejemplo de confianza. Si tú pudieras mencionarme dos, Yamel, ¿quiénes serían esas dos? Bueno, me llega a la cabeza Kamala Harris, que tiene una posición única en la historia de la humanidad. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Que es la vicepresidenta actual de Estados Unidos. Algo sin precedentes. Y también me llega a la mente algunas artistas, cantantes, como es Alicia Keys, que ella decidió, que es una súper famosa cantante, pero decidió ella no maquillarse y empoderarse de su negritud y seguir y romper moldes y esquemas de la sociedad. Y me llegan esas dos mujeres a la cabeza. Oh, wow. Oh, esa parte de Alicia Keys yo no la conocía. Pues sí. Hay cada tema. A mí cuando pienso, sí, también pienso a nivel político, y me llega evidentemente Hillary Clinton. Y a nivel de artista, bueno, no voy a entrar en artista porque si yo entro en el tema artístico, vamos a tener problema aquí. Vamos a dejarlo con esa parte. Pero Yamel, estas tres mujeres que hemos mencionado, Alicia Keys, Kamala Harris y Hillary Clinton, yo quisiera como que nos enfoquemos, son ejemplos, y como tú dices, yo recuerdo cuando todo el tema con las elecciones en los Estados Unidos y con Kamala, todo el mundo estaba así, por lo que tú decías, es algo sin precedente, pero fíjate que yo dije, en Estados Unidos, porque si uno ve a nivel de política, pudiéramos encontrar otras mujeres que han ocupado una posición similar, incluso hasta más por encima que Kamala. Pero ese no es el punto. El punto que queremos ver aquí es que evidentemente, como tú decías, estas tres mujeres son mujeres que la sociedad, la cultura las eleva, sobre todo por sus logros. Pero ¿cuáles serían algunas características, Yamel, que estas tres mujeres tienen que la cultura las
promueve o las vende como Sí, mujeres de claro, confianza? ¿Cuáles tú claro. dirías? Estas mujeres han sobrepasado obstáculos culturales, de Ujú, estereotipo, ujú. por Sí. ser mujeres que han escalado, han tenido éxito. Yo creo que donde vemos una Ujú, mujer rica y famosa y empoderada, decimos que hay una mujer con confianza en sí misma, o una mujer competente, independiente, muy educada, que sabe lo que quiere, que va hacia ello, ujú. que cuando camina, esto es increíble, pero esto lo tomamos en cuenta. Cuando camina, como que se siente, camina segura, Sí, erguida, y así. tiene esta postura, incluso este lenguaje físico, la vemos así como una mujer eh, que no se deja intimidar. Empoderada. No se deja intimidar, y muchas veces, lamentablemente, que también aplasta a los hombres. Esa es otra cualidad que nosotros también, Totalmente. o que toma decisiones, que es segura. Todas estas características tienen esas tres mujeres Ujú, y las relacionamos con ujú. mujeres seguras de sí mismas. Y sin, o Así sea, y es, así es. claro, Tú sabes, rico, famoso y poderoso. claro. Y con poder sobre todo, porque obviamente por lo menos de esas tres que mencionamos, dos tenían un poder impresionante. Y tú sabes, en inglés, Yamela, hay una frase, una palabra que es powerhouse, que es como si fuera una planta eléctrica, por decirlo así. O sea, como que tiene poder en En sí sí mismo. misma. Y es una palabra que he visto que han utilizado para referirse a algunas de estas mujeres como un powerhouse. Y yo digo, wow, o sea, es increíble como eso. Ahora yo te preguntaría, Yamel, ¿tú crees que estos rasgos, powerhouse, empoderada, segura, o sea, todo lo que veíamos de estas mujeres que hablamos, ¿tú entiendes que estos rasgos definen realmente lo que significa tener confianza en sí misma? Bueno, la respuesta corta es no. Definitivamente no, no es lo que vemos en la palabra y tampoco lo que vemos en nosotras mismas, en nuestra sociedad. Yamel, no sé si Ujú, te ha pasado, pero hay veces que vemos mujeres y las vemos súper bonitas, exitosas, y pensamos que son muy seguras de sí mismas, y cuando conocemos, indagamos un poquito más, son muy inseguras en la forma, o se sienten así, de esa manera. Entonces, estas cualidades definitivamente no definen lo que es una mujer segura de sí misma. Una ujú. mujer que sea jefa en una empresa, o que se vista dressed to success, a veces la vemos así por fuera, pero por dentro batallan con la depresión, con la ansiedad, con el abuso de sustancias. eh, entonces eso se Baja oculta autoestima, a baja baja autoestima. autoestima. Entonces, los estándares del mundo y la percepción del público, cuando indagamos, es triste lo que encontramos. Porque Ujú, en el libro de Mary, ella menciona de ujú, investigaciones que se hicieron en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, donde hay mujeres con posiciones impresionantes, hasta la segunda más importante en el país, que es la vicepresidenta. Pero ujú. ellas indagaron en un libro que ella menciona, que se llama El Código de la Confianza, Confianza. que Ujú. no son mujeres creyentes, y ellas dijeron que encontraron un punto oscuro dentro de todas las mujeres que ellas entrevistaron, y decían, a pesar de ser mujeres que han conquistado el mundo, tienen este punto oscuro, y es la Ujú, inseguridad. ujú. Incluso ellas decían que hablar del tema en sí mismo las ponía incómodas. Y Claro. no es un secreto de que las mujeres hoy día tienen más oportunidades, más salarios, más educación, más poder, pero estamos en un tiempo donde batallamos mucho más con el sentido de plenitud, Ujú, de gozo, de felicidad, ujú, y por eso hay tanta ujú, insatisfacción, y tantas ujú, personas ujú. tomando medicación para De poder todo. disfrutar un poco la vida que tanto luchan por alcanzar, Ujú, eh, ujú, y ujú. no lo alcanzan. Claro, tú sabes que escucha, o sea, viendo y escuchándote, o sea, cuando vemos hacia atrás, obviamente, como tú decías, es cierto que hoy tenemos muchísimas oportunidades, pero ¿a costa de qué, Yamel? O sea, porque para tú ganar algo, tienes que renunciar a otras cosas y las mujeres han tenido que renunciar literalmente a nuestro diseño. O sea, sí, has conquistado el mundo, ¿a costa de qué?
¿A costa de qué? O sea, y puedes venderte muy segura y muy lo que tú quieras, pero como tú dices, tienes que tomar ansiolíticos, tienes que o refugiarte en las drogas o refugiarse en el alcohol, porque definitivamente O en la ni comida. Vamos a un siquiera poquito tienes más. la capacidad. También, claro, claro. O sea, ni siquiera tienes la capacidad de disfrutar aquello por lo cual has luchado tanto. O sea, es como una contradicción. Y en el libro de Mary, a mí me gusta que ella, yo dije que no me iba a meter en farándula, pero bueno, ustedes saben cómo yo soy. Decía, hay una parte donde habla de que por allá por los 1970 las mujeres tenían camisetas con eslogan y voy a traducir alguno de estas también camisetas o canciones y decían, hablan, o sea, decían girl power, o sea, el poder de la mujer. Hear me roar, o sea, oye, escúchame rugir como si fuera un león. We can do it, o sea, nosotros podemos hacerlo. Muchas de ustedes quizás se recuerdan de esa famosa imagen de la mujer con el brazo, o sea, sí, de We can do it. Y yo pienso hoy, y hay una canción que es medio famosa por ahí, y eso es lo mismo que está diciendo. O sea, las canciones de 1970, de los 60, no distan de lo que estamos escuchando ahora. Y ahí anda esa canción por ahí. Sí, no la voy a mencionar, pero yo la escuchaba y decía, oh, wow. Y lo peor de todo es que son tan pegajosas que tú terminas cantando la canción en tu mente. Pero habla de eso, o sea, de que no necesita nada, no necesita nadie. Ella misma se puede comprar las flores, ella misma puede hablar consigo misma por horas. Eso es una locura. Y yo decía, y ese es el ejemplo de mujer desde una mujer que tiene confianza en sí misma, lo que necesita un psiquiatra, porque hablando sola conmigo por horas, o sea, es una locura lo que la cultura nos está Y nuestras hijas empujando a cantándola. hacer. Exactamente, pero fíjate algo, porque Mary lo decía, que ella cuando cuenta que esas canciones de los 60 y los 70, cómo influenciaron mucho su manera de pensar, y por eso yo pongo el ejemplo de ahora, porque no está distante a eso mismo. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado en lo que consumimos y lo que dejamos que la cultura pues nos llene de. Entonces, Jamel, eso me lleva a mí a hacerte ahora una pregunta para que vayamos como más profundizando y ya llevándolo más a la línea bíblica. Yo quiero preguntarte, ¿tú te describirías a ti misma como una mujer segura de ti misma? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, si yo me miro a mí misma históricamente, desde que vine al Señor de mi adolescencia, yo nunca fui una persona muy segura de sí misma. De hecho, todavía mi tendencia es a no confiar mucho en mis capacidades ni habilidades. Y crecí así, o sea, siempre dudando que podía hacer las cosas o que yo era capaz de mucho. Sin embargo, cuando vine al Señor en mi adolescencia, pude entender de que no se basa mi confianza en mis habilidades o en mis capacidades. Eh, lo que yo puedo hacer no limita mi confianza, porque mi confianza proviene de el que me hizo, de mi Señor. Amén. Pero, Yamel, eso no quita de que yo todavía tenga que luchar con eso. O sea, por ejemplo, cuando yo era adolescente, luchaba, pero luego cuando pude hacerme profesional, luego pude hacer una maestría, vivir fuera, eso me fue dando confianza. Y eso es una mentira, es una ilusión, porque estas cosas, nosotros somos seres cambiantes, tenemos un corazón engañoso y eso nos da una ilusión de seguridad. Y cuando Ujú, buscamos ujú, y ujú, profundizamos un poco más, nos damos cuenta que son no más que eso, una manzana ujú, podrida, ujú, una ilusión, así como le vendió el enemigo a Eva. Y ujú, ujú. es increíble, Yamel, cómo a nivel biológico las mujeres somos incluso más inseguras que los hombres. En el libro, Mary menciona investigaciones y había en el marco empresarial, una empresa muy famosa que se Ujú. llama Hewlett Packard, ellos hicieron una investigación y descubrieron que cuando ellos postulaban una posición de gerencia o cualquier posición a nivel empresarial, los hombres tenían el 60% de las capacidades que se requerían y ellos optaban por la posición. Sin embargo, una mujer, hasta que no tuviera el 100% de lo que se pedía, no lo solicitaba. Entonces yo creo como que también nosotros tenemos la tendencia natural
las Claro, mujeres. claro. Entonces, por más que yo me quiera sentir segura en mí mismo, bueno, ya lo vimos al principio, esta mujer es súper famosa, esta investigación. No, nos sentimos inseguras y vamos a tener siempre ese conflicto y Así esa es. lucha. Ujú, es correcto, ¿no? A mí me pasa igual y bueno, algunas me han escuchado mencionarlo en otro caso, o sea, mi trasfondo fue también creerme mucho esa parte del feminismo y por ejemplo, cuando tú decías eso de cómo se proyecta, no, sí, buenísima yo soy en proyectar, o sea, en proyectar eso, o sea, yo recuerdo mi yo más joven, misericordia, Padre, gracias por salvarme, pero, o sea, esa proyección de sí y de seguro, no, nada que ver, o sea, cero, cero seguridad, o sea, yo soy la persona más insegura que yo creo que existe, estoy siendo exagerada, pero quiero decir, o sea, soy muy insegura, al punto de que a veces digo cosas y después digo, ay, yo no debía haber dicho eso porque yo dije eso, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, y me martiriza en gran manera, ay, es que yo no debía haber dicho eso, para que lo dije, eso debía haberlo dicho de otra manera, o sea, y qué van a pensar y qué van a decir, y obviamente por eso decíamos que vamos a hablar mucho de temor, ¿por qué? Porque detrás de esa cosa que tú puedes ver una persona muy segura, hay una montaña de inseguridad y entonces es el problema cuando le creemos al mundo, porque entonces tú le crees al mundo que tienes que tener este estándar o este tipo de conducta, como tú decías, incluso como debes caminar, o sea, todo ese tipo de cosas es una fachada, porque dentro es otra cosa, o sea, te estás muriendo, ¿no? Y como tú decías, no te sientes capaz. Y entonces lo que yo siento es que lo que hemos hecho es que hemos puesto la confianza en nosotros mismos. Entonces, creemos que necesitamos, como tú decías, tener esto, aquello, lo otro, una maestría, que no está mal estudiar para nada. Yo también estudié, tengo especialidad, o sea, eso no es el punto. El punto es dónde estamos poniendo el foco de nuestra confianza, en lo que el mundo nos está vendiendo o en lo que verdaderamente debe de ser la confianza. Y aquí es donde ya vamos como entrando entonces en eso. Entonces yo quiero, Yamel, que hablemos ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de confianza que tiene el mundo, que es el que venimos viendo, pero el concepto de confianza que tiene la palabra de Dios? Porque aquí es donde entonces nos cambia toda la perspectiva cuando venimos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, que ese debe ser nuestro estándar. Sí. Tú sabes que es estamos yo creo que muy familiarizados con lo que el mundo nos vende de la confianza, pero cuando se habla de lo que dice la Biblia acerca de la confianza, yo creo que vale la pena poder estudiarlo, poder indagarlo y profundizar en ello, porque es muy rico. Y por eso le doy gracias a Dios por recursos como este que estamos estudiando ahora. Claro que sí. Pero el concepto del mundo, la confianza se basa en lo que tienes dentro, en lo que hay en ti mismo. Y hay un gurú de la autoconfianza, Tony Robbins, y hay una cita de él que dice, tener confianza no es más que creer en uno mismo. Es el sentimiento de certeza de que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Es decir, él está basando la confianza del ser humano en un sentimiento. Sin embargo, nuestros sentimientos son tan cambiantes que nosotros no podemos basar nuestra confianza en un mero sentimiento, algo tan pasajero. Y es más que una conciencia de que yo tengo de que yo puedo hacer algo. Es hacerlo. No es sentirlo, es hacerlo. Y la confianza, claro, influye en lo que hacemos. Eso es así. Pero ¿cómo yo puedo buscar en algo que yo misma no tengo? Mary pone en el libro un ejemplo de un refugiado que tú le digas, tiene las costillas fuera, y tú le digas, mira, es que tu problema es que tienes que comer más. Ok, pero ¿de dónde va a venir mi fuente de alimento? Tiene que venir de otra fuente, una fuente segura, una fuente confiable, porque yo puedo tener el deseo de comer más, pero no tengo esa fuente. Entonces es lo mismo que tú le pidas a una persona, se cree más, ten más confianza cuando su fuente está vacía, o sea, estamos buscando en la alacena vacía confianza. Entonces, ahí entonces entra la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra fuente? Amén. Nosotros vamos a seguir vacías. Nosotras vamos a seguir vacías si no buscamos en la fuente correcta.
Y a mí me Amén. llega a la mente Jeremías. Y el pueblo de Jeremías. Dios estaba alejado su corazón de Dios y habían puesto su confianza en dioses que no habían hecho nada por ellos. Y dice Jeremías, voy a leer este pasaje, habla exacto de las cisternas rotas. Dice, ¿han cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto y tiemblen. Queden en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Si el objeto de mi confianza es un Dios falso, es mí misma, es una fuente vacía, yo voy a estar seca Así completamente. Yo necesito poner mi confianza en esa fuente que es el Dios Todopoderoso, una fuente inagotable. Amén. Y Dios quiere Amén. que seamos mujeres seguras. Él no quiere que andemos en la vida cabizbajas o siempre dudando. Pero la Biblia lo que habla es del objeto de nuestra confianza. Amén. ¿Dónde Así está es. ese objeto? Así David cantaba. Y tengo aquí el Salmo 108:1. Y otros salmos. Dice, mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda mi alma. Ustedes se imaginan, mujeres, que podamos tener esa confianza tan plena que podamos vivir cantándole al Señor. David fue un hombre que, como dice Mary, descifró el código de la confianza. Todas estas mujeres que andan buscando la confianza y escribiendo libros, haciendo investigaciones, no, en la Biblia ya está. ¿Cuál es la fuente de la confianza? Que es nuestro Señor. Y de verdad que la confianza, cuando hablamos de confianza, seguridad, confianza, no es algo vacío. Siempre tiene que ser una confianza en algo. Si yo voy a confiar en el vacío, estoy como Jeremías hablando de las cisternas rotas o buscando la alacena vacía. Entonces, ¿en qué ponemos nuestra confianza? Eso es lo que la Biblia entonces nos habla. Amén. Amén. Y algo quiero decir ahí, Yamel. Tú mencionabas la cita de este señor donde decía o sea, que tú decías que es una emoción, que es un sentimiento, y la confianza en ti misma. Pero cuando yo veo esta verdad, o bueno, no esta verdad, esta cita, a la luz de la verdad, que es la palabra de Dios, ¿qué me dice la palabra de Dios? Que engañoso sobre todas las cosas es ¿quién? El corazón. Entonces, ¿tú crees que yo voy a poner mi confianza totalmente en mi corazón? No. Ojo, y ya habíamos visto, y quiero ir también haciendo una conexión con la verdadera fortaleza, de que las emociones no son malas. De hecho, dicen que es como una brújula porque te enseña. Obviamente no es que ignora todas tus emociones. No, nadie está diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que como mi corazón es engañoso, como nosotros somos tan cambiantes y sobre todo las mujeres, ese no puede ser la fuente de mi confianza, porque es que voy a vivir como una veleta o como un palito de bambú. El palito de bambú, a donde quiera que va el viento, para allá va el palito de bambú. Entonces, nosotros no podemos ser así. Y me encanta eso también que tú decías de la fuente. O sea, ¿quién es tu fuente? ¿De qué te estás llenando? Por eso empezábamos al inicio diciendo lo que la cultura nos enseña. O sea, si tú comienzas a llenar tu cabeza de lo que el mundo te propone, de lo que el mundo te ofrece, entonces de eso es lo que tú vas a tener. Ahí es donde vas a poner tu confianza. Vas a tener entonces una brújula descalibrada que te va a estar apuntando hacia donde no es. Entonces, para nosotras poder tener esa verdadera confianza, primero, no es en mí. Eso es lo primero que tenemos que, digamos, como desmontar de lo que el mundo nos ofrece. Yo no soy la fuente de la confianza. Yo no soy el estándar de la confianza. La fuente de nuestra confianza es Dios y, como tú decías, su palabra. No me importa quién haya escrito cuántos bestsellers y, como tú decías, y libro, y casi meto la pata porque iba a mencionar a alguien y no voy a mencionar, que ahorita el algoritmo nos agarra, pero
No, yo no necesito ningún gurú. Yo tengo la palabra de Dios, donde ahí vemos lo que es, como tú decías, como David, o sea, que podamos vivir de una manera así, confiada en que, y eso es una de las características que también vemos en la mujer de Proverbios 31, que dice, ella vive confiada. ¿Pero por qué? Bueno, sí, ella vive confiada, pero porque ella sabe, porque ella está haciendo lo que tiene que hacer, porque ella está cumpliendo con su rol. Entonces, es muy diferente a esa confianza que nos vende la cultura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien, bien claro en eso. Entonces, no sé si quieres agregar algo ahí, Yamel, antes de la próxima pregunta. Es básicamente lo mismo. O sea, la Biblia coincide con... es decir, la Biblia nos dice cuál es la fuente de nuestra confianza, que está lejos de nosotras, está fuera de nosotras. Así es. Y, señores, o sea, si tú te pones a pensar, esta definición del mundo, de tener confianza en sí mismo, muchas mujeres no tenemos el interés de escalar una posición en una empresa. O sea, yo nunca tuve ese interés en mi vida. Entonces, si yo no soy una mujer con poder, yo no voy a ser una mujer segura de sí misma nunca. Entonces, por eso es que nuestra definición no puede estar en el mundo, no puede estar en nosotros mismos. Tiene que estar en algo que no cambia, algo firme, que es la palabra de Dios. Amén, algo que es constante. Y María aquí hace unos trabalenguas, como decimos en español, que es lo que yo creo que vamos un poquito. Y básicamente, por ejemplo, la palabra confianza. ¿Qué significa la palabra confianza? Confiar. Eso es lo que significa confianza, pero confianza en qué era, como tú decías, o sea, es que tiene una plena confianza y evidentemente es en algo que no está dentro de ella, sino está fuera de ella, como es el caso de la palabra de Dios. Y ahora yo quiero, Yamel, que hablemos. Hay 4 palabras en hebreo que significan confianza. Y yo quiero que veamos esas 4 palabras una por una y que podamos entonces ahí como ir metiéndonos un poquito más profundo, que eso nos va a ayudar a entender, porque claro, como digo, la limitante muchas veces en nuestro idioma es como eso, confianza, confiar, es como que, ¿cuál es la diferencia? Yo no le veo la diferencia, pero cuando nos vamos al original y entonces vemos cuáles son las palabras y qué significa cada uno comienza como, ahora entiendo. Entonces yo quiero, Yamel, que veamos estas 4 palabras que significan confianza. Sí. Entonces, Yamel, que lo que tú decías del idioma, eso es tan relevante y le doy gracias al Señor por la vida de hermanas como Mary o sus pastores en la iglesia que se preparan para poder enseñarnos lo que dice la palabra. Por ejemplo, mi esposo, que es pastor y ha estudiado idiomas originales, yo le pregunté, amor, ¿pero por qué es tan importante entonces uno aprender como esta palabra en hebreo y eso? Y él dice, es simplemente por la precisión que vamos a tener. Vamos a tener precisión de saber qué es lo que originalmente el autor estaba queriendo enseñarnos, qué Dios quería enseñarnos. Entonces, nos da más profundidad y más sentido. Así que estas 4 palabras que hablan de confianza, muchas veces, algunas de ellas están usadas intercambiadas una en otra, dependiendo de las traducciones. Pero estas 4 palabras son, perdónenme hebreo, bata. Sí, exacto. Aquí vamos, bata. Mipta, amán y kesel o kesel. Unos nombres muy bonitos para niños y las que están buscando nombres para niños. Ahí, Mipta. Ya ahí tienen 4 opciones. Pero la primera, bata, es confiar en una persona o cosa. Bata es la acción de confiar. Y la otra, la que sigue, que es mipta, es entonces el objeto de esta confianza. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia, estas palabras no necesariamente significan que el objeto de esta confianza es algo bueno o fiable cuando se usan estas palabras. Entonces, las otras 2, que son las que ella se enfoca más, es amán, que es una confianza firmemente fundada y fuerte. Y significa, amán, depositar la confianza en algo sólido, es confianza firmemente basada en una seguridad fuerte. Y esta se indica que el objeto de la confianza es completamente capaz, fiable, verdadero
Por ejemplo, bueno, la palabra amén viene de amán. Y hay un ejemplo súper bueno que pone del uso de esta palabra, que Abraham, amán en el Señor y fue contado por justicia. No es cualquier confianza. Es en el Dios de pactos, ¿verdad? Exacto. El Dios Todopoderoso. Entonces es el amán. Luego la última, que es él, que es la que no queremos, que es una confianza ingenua o una confianza tonta. Entonces, exacto. Si el objeto de mi confianza... Es como ser simple. Exactamente. Simple. Entonces, si el objeto de mi confianza cambia, entonces voy a perder la confianza porque me voy a sentir insegura completamente. Pero cuando es amán, esta palabra amán es algo confiable, fiable. Y a lo largo del libro y a lo largo de esta serie vamos a seguir viendo este concepto. Pero el objeto de la confianza es algo tan importante, Yamel, porque si yo, por ejemplo, tengo un papá millonario, yo soy una chica que anda y tengo un papá millonario, sé de dónde van a salir mis recursos, y yo soy una muchacha así súper confiada. Ahora, de un día a otro, esas riquezas son incautadas o se perdieron de la noche a la mañana. O se perdieron. Un mal negocio. Quebró mi papá. Entonces, cambió completamente mi seguridad porque el objeto de mi confianza era el dinero de mi papá. Y eso es lo importante de por qué esas palabras en la Biblia tienen implicaciones y por qué nosotros debemos entonces enfocarnos en que el objeto de nuestra confianza sea firme y seguro. Y muchas veces, Yamel, yo no voy a andar por ahí, una mujer cristiana, diciendo, mira, la fuente de mi confianza no es el Señor. La fuente de mi confianza, claro que es el Señor. Pero podemos creer mentiras y estar engañadas. Hay un ejemplo que Mary usa de una señora con la que ella habló que sufrió un accidente y era una mujer súper capaz, súper trabajadora y así. Sufrió un accidente y quedó con problemas para poder articular, estaba babeando, tenía que secarse así, súper fuerte la imagen. Y ella le dijo, Mary, si tú me hubieras preguntado hace unos meses cuál era el objeto de mi confianza, yo te iba a decir 100% el Señor, porque yo amo al Señor y Él es mi confianza. Sin embargo, después que tuve este accidente y tengo esta condición, me doy cuenta de cuánto mi seguridad, mi confianza estaba basada en mi apariencia. Y tú puedes ser una persona que no se enfoca mucho en su apariencia, pero piensa, si tú perdieras la habilidad de poder, qué sé yo, de hacer cuando te enfermas o cuando tienes un accidente, tú vas a seguir con la misma confianza, con el mismo gozo. Por eso es que es tan ilusorio poner nuestra confianza en cosas pasajeras y hay que ponerla definitivamente en Dios. Entonces, esta palabra, que es la que queremos profundizar o la que queremos enfocarnos. Amán. En Proverbios 14:26 dice, en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Esta es una confianza fuerte. Y en Job hay otro ejemplo que es la de Kesel, que dice, porque es frágil su confianza y una tela de araña su seguridad. ¿Qué seguridad hay una tela de araña? Eso está en Job 8:14. Entonces, por eso es que es tan importante cuando vemos en la palabra de Dios estas palabras que significan confianza. Entonces, básicamente, hay dos confianzas. Una que es fuerte, inteligente, que es basada en lo que yo sé de esa fuente, que es confiable, fiable, y otra que es frágil e insensata. Entonces, mientras más confianza yo tengo, mientras esa confianza fuerte, que es la confianza en ese Dios que no cambia, entonces yo voy a tener una seguridad firme y segura, que si la baso en otra que es insensata. Así es. Y fíjate, o sea, me gustan los ejemplos que tú mencionaste, sobre todo de Abraham y de la palabra amén. O sea, cuando también vemos lo que es la palabra amén, nosotros decimos amén a muchas cosas, pero realmente, o sea, amén, ¿qué significa? O sea, habla de esa confianza puesta, como tú dices, en ese Dios. Y pone el ejemplo de Abraham, quien, bueno, es el padre de la fe, por algo lo llaman el padre de la fe, quien dejó todo y sin saber a dónde iba.
y simplemente creyó en Dios. O sea, a veces uno, ay, sí, lo lee Abraham, ajá, pero uno no, como que no termina de entender, como tú dices, eso. Y lo otro que quiero mencionar también, Yamel, que es importante, tú decías, claro, ninguna de nosotras va a salir diciendo por ahí, no, no, es que la fuente de mi confianza no es el Señor. De boca no lo vamos a decir. La pregunta es cómo vivimos de manera práctica. O sea, ¿qué dice nuestra vida en el día a día de nuestra confianza y de ese amán? O sea, nuestra forma de vivir, ¿habla de un amán o habla de un quesel? O sea, eso es lo que tenemos que preguntarnos y es en las pequeñas cosas. No necesariamente tiene que pasar un accidente, una tragedia para nosotros poder verlo, pero eso es un buen ejercicio, Yamel, para hacer en eso. O sea, ¿dónde está mi confianza? En las cosas del día a día, en las cosas mínimas del día a día, a dónde estoy corriendo cuando sucede algo, cuál es ese refugio seguro a donde yo voy, donde yo sé que mi fe y que mi vida está segura. Esa es una también de la forma en que la palabra de Dios apunta a Dios como ese estandarte fuerte, como esa ancla firme a la cual tú te agarras para no moverte, para quedarte firme en eso. Entonces, eso es súper importante también. Y tú mencionabas el versículo de Proverbios 14:26 que dice de que en el temor del Señor es que uno tiene una fuerte confianza. Y eso es un tipo de confianza, como tú decías, inteligente o fuerte. ¿Por qué? Porque sabe muy bien a dónde se va a refugiar. Yo sé muy bien que si yo me refugio en el Señor, yo estoy segura. O sea, yo sé que Él no me va a dejar caer, claro. Pero para yo llegar a ese punto, yo tengo que conocer a ese Dios. Yo tengo que conocer ese objeto de mi confianza. Y Mary pone el paralelo de uno de los clásicos de Dickens, que es la historia de dos ciudades, The Tales of Two Cities, y eso es de 1800 por allá. Y habla mucho de eso, de dos ciudades y de cómo se comparan al contraste de Londres con París. Entonces, cómo se ve todo eso, y por eso usa el paralelo de esas dos confianzas, que es lo que tú acababas de mencionar. La otra confianza, obviamente, es la frágil y es la que tú decías que está en Job. Y es eso, o sea, cuando yo confío, como tú dices, en mi posición, en mi trabajo, en una herencia, en lo que sea fuera de Dios. Señores, el mejor ejemplo lo acabamos de vivir hace menos de 3 años, cuando vino una pandemia. Ay, ay, ay. Y no supimos qué hacer. Uh-huh. Removió todo. No supimos qué hacer y ahí removió todo. O sea, ¿cuántas personas, perdieron su trabajo? Todo lo que ya sabemos que pasó. Pero obviamente eso apuntó a muchas cosas también. O sea, dentro del pueblo de Dios había mucha desconfianza, mucha desinformación, mucho de todo. Pero obviamente probó esos dos tipos de confianza, claro, que estamos hablando. Entonces, realmente podemos conocer mucho, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha teología, podemos saber incluso los griego, arameo, todos los idiomas originales, pero si eso no transforma la forma en que vivimos, de nada sirve. De nada vale. Señores, el mejor ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los que realmente se conocían la ley y cómo eran sus vidas. ¿Cómo los llama Cristo? Entonces realmente es algo más allá que mero conocimiento. Es algo que va más allá que simplemente decir sí, yo sé o yo conozco. O sea, es ser inteligentes en el sentido de que, como dice una parte del significado de Amán, es que yo creo genuinamente que eso es verdad. O sea, es decir, yo creo genuinamente que lo que Dios dice en su palabra, eso va a ser, eso va a suceder. Esa es la verdadera confianza. Esa debe ser la verdadera fuente de nosotros. O sea, de que a pesar de todo, Dios es bueno. Yo puedo no estar viendo esa bondad quizás como el mundo la ve. Yo puedo estar sufriendo en gran manera,
Pero poder decir genuinamente, Dios es bueno, Amén. y estoy simplemente poniendo un ejemplo, y voy a confiar en eso, requiere mucho más, o sea, de que es que no es por vista, es por fe. Eso es lo que es la fe, eso es tú saber, Señor, el mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero tú dices que tú eres fiel, tú dices que tú eres bueno, y yo decido confiar en eso. Aunque sea un pronóstico reservado, aunque no termine quizás como tú quisieras que fuera el final, Sí. tú confías en ese carácter de Dios, en ese Dios que no se mueve, en ese Dios inconmovible. En eso es que tenemos que confiar. Entonces, fíjate, Yamel, que no es simplemente, como decíamos, en las emociones, porque mis emociones me pueden estar diciendo muchas otras Claro. cosas. Y yo puedo estar hundida en el, como dice, o sea, en el hoyo más profundo, pero me encanta, como dice el Salmo, que me sacó del pozo cenagoso y puso mis piedras sobre Los qué? pies sobre Sobre peña. roca, sobre peña, sobre firme, sobre ese fundamento firme. Ahí es donde Dios nos pone. Amén. En esa roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y como te digo, no es simplemente decirlo, es vivirlo. Y yo creo que es ahí donde está el Sí. punto. Es cómo entonces llevamos o llegamos a vivir lo que estamos aprendiendo en la palabra Así de es. Dios. Entonces, aquí viene ya para ir cerrando, Yamel. Entonces, ¿qué entiendes tú o qué crees que debemos hacer entonces para confiar más en el Señor? Y ya yo dije una, que es empezar a bajar ese conocimiento a nuestro corazón y ponerlo entonces por acción. Pero ¿qué otras cosas más, Yamel, pudiéramos de manera práctica ir haciendo para que Dios entonces se convierta en nuestro amán? Amén. Cuando tú mencionabas lo de COVID, eso es como que tú tomes una rama de un árbol o el árbol y lo muevas y lo agites fuertemente. Entonces vamos a ver cuáles son las ramas o los frutos que se van a quedar pegados al árbol. Y muchos cayeron al piso eh, explotados porque no estaban Sí. pegados a esa fuente de verdad y la fuente de nuestra verdadera seguridad y de nuestro gozo. Entonces, ¿qué podemos hacer para confiar más en el Señor? Aferrarnos más a Él, conocerlo más profundamente. Que la confianza que tenemos en Él sea mayor que la confianza que tenemos en las cosas que Él nos da. Lamentablemente, somos seres, como hemos dicho todo el programa, súper cambiantes y necesitamos ayuda. No podemos ser autosuficientes. Ujú, ujú. Necesitamos poner todo nuestro corazón, nuestro entendimiento en la verdad de que los méritos de Cristo son suficientes para nuestra vida y que sirven no solamente para el día malo, sino que son la fuente de nuestra verdadera felicidad y confianza diariamente. Entonces, aferrarnos al Señor, nuestra confianza, lamentablemente, nuestra seguridad no es una energía que vamos a sentir, una cosa positiva que va a fluir en nosotros y que vamos a estar, wow, cuánta confianza tengo hoy, sino que eso es todo lo contrario a lo que hemos dicho, es de la tonta y la frágil, porque está basada en cosas que no son fuertes. Entonces, ¿cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es esa fuente? Pues nuestro Señor. Y durante esta serie y durante el libro entero va a desarrollar una idea que tú hablaste al principio, que es la idea del temor. Y el Salmo 56:3 dice, el día en que temo, yo en ti confío. Y contrario a lo que dicen los estudios y las mujeres, que dicen que las mujeres, lo que las impide de tener más confianza es que tienen temor de poder hablar más fuerte e imponerse, tienen temor. Pero la Biblia nos dice, el día en que temo, en ti confío, temer a nuestro Señor. El temor de Jehová va a ser el principio de la sabiduría, Amén. va a ser el principio de nuestra confianza, saber que Él es mayor que nosotros no determinamos Amén. ni siquiera un segundo de nuestra vida aquí en la tierra, sino que dependemos en totalidad de Él. En el temor del Señor, uno tiene
fuerte confianza. Entonces, ya la semana que viene, yo sé que vamos a adentrar un poquito más en este tema del temor, pero con eso les dejamos esta semana. Que tu confianza en Dios sea mayor que tu confianza en las cosas que Dios te ha dado. Muchas veces hemos oído esta frase de que nosotros, en las cosas buenas que el Señor nos da, a veces nos aferramos más en esas cosas buenas que Él nos da que en el dador. Entonces es el dador de la vida, el dador de la plenitud, el dador de la seguridad. Está a la puerta y Él lo que quiere es esperar esa fe que tú necesitas tener en Él. No se basa en tus méritos, no se basa en nada que venga de ti, sino en Cristo y su obra en la cruz y la promesa fiel de su Espíritu Santo, que nos recordaría sus palabras y nos daría la seguridad de que Él está con nosotros. Entonces, esas serían mis palabras finales. Amén. Yo le agregaría, Yamel, el ejemplo, tú mencionabas el ejemplo de Job, y tú mencionabas el poder poner tu confianza en cosas terrenales. Y yo creo que Job es el mejor ejemplo de eso, porque Job perdió todo. Perdió todo. Y Job, ¿qué dice? O sea, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al polvo de la tierra. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, él sabía dónde estaba su confianza. Y aunque si vemos la historia de Job, sí vemos que Job batalló durante mucho de su tiempo, pero él sabía dónde le había puesto su confianza. Y en el capítulo 40, Dios le hace varias preguntas y digamos que Dios le concede esa audiencia con el Todopoderoso. Y cuando tú ves lo que Dios le va diciendo, Yamela, en esas 40 y tantas de preguntas que él le hace a Job, y él le va diciendo, o sea, todo lo que yo hice, o sea, y dime dónde tú estabas cuando fue creado esto, y dime dónde tú estabas, o sea, ¿y quién le dice al mar, hasta aquí llegarás? El mar no se pasa de donde tiene que pasar, a menos que sea un tsunami, y aún el tsunami es controlado por Dios. Pero cuando lo vemos desde esa perspectiva, y yo veo, o sea, Dios le dice al mar, de aquí tú no pasas. Dios es que le pone límites. Dios es que le dice a la luna, es por aquí que tú vas a salir. Y Dios es que le dice al sol, es por aquí que tú vas a salir. Cuando yo entiendo que ese es el Dios que me salvó y el Dios que me dice que confíe en Él, ¿cómo entonces, Yamel, nosotros podemos querer poner nuestra confianza en otra cosa que no sea ese Dios? Pero como tú decías, para poder poner toda mi confianza en ese Dios requiere una de mi parte que yo intencionalmente conozca a ese Dios. Y es por eso que en Aviva Nuestros Corazones es central, es fundamental el estudio de la palabra de Dios, porque es allí donde vas a poder conocer este Dios. Es allí donde tú vas a poder ver cuáles son esas características, cuál es el carácter de este Dios, para que entonces tú puedas descansar en esas verdades y puedas vivir una vida de total confianza. Así que en ese mismo orden quiero cerrar con esa verdad bíblica que queremos que mediten en esta semana con miras a que vamos a hablar la próxima semana, empezar a hablar sobre el temor. Y yo quiero dejarlos con el Salmo 91. Salmo 91 dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Como tú decías, Yamel, que podamos llegar a ser como el salmista, de poder decir, mi Dios en quien yo confío. Cuando tú dices mi Dios es porque habla personal, de una relación cercana, de una confianza
en Él. Y ese es nuestro deseo para ustedes, mis amadas hermanas, y para nosotras mismas también, de que podamos llegar a ese conocimiento del Dios Todopoderoso y poder decir, mi Dios, en quien Amén. confío. Y quiero pedirte, tocaya, por favor, que tú Amén. cierres en Oremos. oración este Amén. tiempo. Oremos, Señor. Cuán maravillosa es tu palabra y cuán profundas las riquezas que encontramos en ella de sabiduría, Señor, para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que nuestros corazones son engañosos y que muchas veces nosotros, sin reconocerlo, ponemos nuestra confianza en cosas pasajeras, en nuestro trabajo, en nuestras habilidades, en nuestros esposos o nuestros hijos, en el dinero, Señor, en nuestra apariencia. Yo sé que hay muchas mujeres viendo arraigadas en esta mañana pensando, yo soy una de ellas. Yo te pido, Señor, que tú les recuerdes, al igual que a todas nosotras, que la fuente de la verdadera confianza se encuentra no en nosotras, sino en ti, en tu palabra, Señor, en tu sabiduría, en tu verdad. Señor, ayúdanos cada día a poder reconocer nuestra insuficiencia y podamos reconocer tu suficiencia, Señor. Que no nos enfoquemos, Señor, en nuestras habilidades, sino en tu poder, Señor, tú que eres todopoderoso. Señor, ayúdanos, y no es algo de que nos ayudaste una vez, no, necesitamos todos los días de tu ayuda, Señor. Debemos venir en rendición todos los días de nuestra vida. Y qué gran paradoja de que nosotros vamos a crecer más en confianza cuando nos enfoquemos menos en nosotras, Señor, y nos enfoquemos en la fuente fiable de toda seguridad que eres tú, Señor. Eres firme como una roca inconmovible. Qué triste, Señor, poner nuestro corazón, nuestra mente en cosas pasajeras, pero qué glorioso poder descansar en la firmeza de tu carácter, Señor, de quién eres. Grande eres, poderoso, amoroso, un Dios que suple, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Señor, ayúdanos a mirarnos a ti y ayúdanos a temerte a ti para entonces nosotros poder tener una seguridad verdadera, inconmovible y una seguridad sabia y no necia, Señor. Te pido por cada mujer que está viendo y sus familias, y durante esta serie, Señor, te ruego que podamos ser todas transformadas, tanto las oyentes como las que estamos participando en esta conversación, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti y oramos por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, tocaya. Y bueno, evidentemente llegamos al final. Los recursos recomendados sí, llegamos al final. Y los recursos recomendados para esta semana. La Biblia, en primer lugar. Siempre hemos dicho, como la única fuente realmente es la palabra de Dios y el libro de la verdadera fortaleza. Confianza. Aquí, oye, la verdadera fortaleza. La verdadera confianza, y ustedes ven cómo yo ando cambiando los libros, ¿no? La verdadera confianza sí está en español, así que ahí le vamos a dejar el enlace en español. Y bueno, nada, Yamel, gracias por haber estado por aquí hoy. Te vamos a tener también más adelante en esta serie de la verdadera confianza. Y a ustedes, mis amadas hermanas, nos vemos entonces la próxima semana por aquí a la misma hora en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Adiós. Bendiciones. Gracias.